Bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Te doy la más cordial bienvenida a este pasadizo del terror en el cual realmente espero acaricies tus miedos más profundos, pero sobre todo espero y sientas el miedo hasta los huesos. Mi nombre es Jesús G. y abriendo este obituario negro del terror, el día de hoy te traigo esta leyenda: la venganza de la bruja. Antonia era una bruja, como se les llama, blanca, bruja blanca, que usan energías, hierbas santas, usan rezos, hacen limpias, lectura de carta, del tarot, amuletos, etc. Pero no le rendía adoración a Satanás ni a ningún otro demonio de alta jerarquía, como Astaroth, Belzebut, Baphomet, Lilith, Changón, Lucifer, etc. Sin embargo, a pesar de que realmente no hacía daño a nadie, su reputación era bastante mala. Tenía una reputación de satánica, adoradora de Satanás y amante del maligno. Esa reputación era infundada por Doña Victoria. Y Doña Victoria no era cualquier señora del pueblo, era la señora del pueblo. Era una hacendada que había enviudado muy joven y había recibido una herencia cuantiosa que le había dejado su esposo. Tenía tierras, ganados, caballos finos que exportaba y nunca había tenido hijos, entonces cada vez sus caudales de dinero eran infinitos. Ella solo despilfarraba a manos llenas en la iglesia y el templo, casi como un adicto al juego. Le había mandado a construir el templo, construcciones finas con cantera rosa y diversas decoraciones con mármol, al igual un rosario de oro con cuencas de rubí a la Virgen. Patrocinaba fiestas patronales del pueblo, daba grandes donaciones y tenía un puñado de mujeres que siempre le seguían y hacían reuniones 2 veces por día en la hacienda de Doña Victoria, donde tenían una gran capilla. Ahí se reunían para rezar el Santo Rosario y a su vez para chismear, murmurar, juzgar quién del pueblo hacía cosas malas según el juicio y criterio de aquel puñado de religiosas que se daban golpes de pecho en nombre de Jesucristo y a los minutos ya estaban poniendo una etiqueta de bueno o malo a cualquier persona. Difundían falsas noticias: quién era ateo, quién era satánico, quién era prostituta, quién era blasfemo, y realmente sin ningún sustento alguno. Difundían la noticia en el pueblo de boca a boca. El pueblo les creía. Antonia la bruja blanca, o como le decía la gente, Toña, comenzó con su trabajo de bruja blanca después de que su esposo murió, al ser atropellado por un auto, y al tener ese conocimiento heredado comenzó a trabajar en brujería. Muchas personas del pueblo se acercaban a ella, pues realmente era buena persona. Siempre trataba en medida de su posibilidad de brindar un plato de comida al más necesitado. A su vez, tenía buena reputación en lo suyo, en la brujería. El presidente municipal le frecuentaba bastante, al igual otros ganaderos que iban, pues creían que les hacían lo que se le conoce como mal de ojo. También algunas mujeres iban que sospechaban que su esposo les era infiel, para un amarre de amor o algo por el estilo. Toña la bruja rechazaba los trabajos que eran para dañar a otras personas, y a su vez Toña era próspera, incluso con su reputación satánica que le habían plantado Doña Victoria y aquel puñado de señoras, pues la gente que le conocía sabía que era todo lo contrario. Un día, a lo lejos en los cerros, se divisaban bolas de fuego que volaban en los llanos. Varios pobladores las veían y se llenaban de miedo, pues en la creencia popular se dice que esas bolas de fuego son brujas. Así la voz se comenzaba a difundir entre el pueblo que las brujas habitaban ese pueblo. Doña Victoria y su séquito de seguidores avivaban la noticia en un pueblo sumamente católico e involucraban a Doña Toña, que era la única bruja del pueblo, a quien la hacían artífice de aquel suceso diabólico. Antonia la bruja, sin saber que le fincaban esos delitos, continuaba con su día a día normalmente, el cual era salir a barrer las calles todas las mañanas. Y Antonia la bruja, antes de perder a su esposo, había estado esperando un bebé y perdió el producto, desafortunadamente. Entonces la bruja Antonia todas las mañanas imaginaba su vida, de lo que pudo ser si no haya perdido a su esposo y a su bebé. Mientras barría la entrada de su casa, cantaba una linda melodía que decía:
Aquel niño lindo que nació de día quiere que lo lleven a la dulcería. Este niño lindo que nació de noche quiere que lo lleven a pasear en coche. Duérmete mi niño, duérmete mi amor, duérmete pedazo de mi corazón. Entonces, la bruja Toña, sin saber que había toda una comidilla de chismes en su contra, continuaba con su rutina, cuando un día desapareció un infante de 2 años de edad. A los días desaparecía otro y luego otro. Doña Victoria ya había sembrado la idea que la culpable era la bruja Antonia y que se estaba comiendo a los niños. Pues primero las bolas de fuego que habían aparecido, luego la desaparición de infantes, y aparte sumemos que era un pueblo católico y sumamente creyente de todas esas leyendas fantasiosas. Así se pasaba de boca en boca la noticia que se dice que las brujas comen para mantener su juventud y como ofrendas al maligno. Eso era lo que se creía, que estaban comiéndose a los niños. Ocurría una cuarta desaparición de un hacendado que también era uno de los hacendados de Abolengo del pueblo. Desaparecía el hijo menor de don Cleofas. Las campanas de la iglesia sonaban a las 9 de la noche y así la gente de aquel pueblo se daba presencia en aquella iglesia. El sacerdote y doña Victoria señalaban a la bruja Antonia de cometer esos hechos con la ayuda de Satanás y otras brujas. La gente en ese templo, enardecida por el discurso del sacerdote y de doña Victoria de odio hacia doña Antonia o la bruja Antonia, sentían rabia por los hechos de aquella bruja y vociferaban gritos como «¡Matémosla! ¡Hay que quemarla! ¡Que muera la bruja! ¡Se está comiendo a nuestros bebés!». La gente, los pobladores, ya con la sangre hirviendo, prendían antorchas, tomaban palos y machetes y piedras y se desplazaban hacia la casa de la bruja Antonia. Afuera de la casa de la bruja Antonia comenzaban a gritarle: «¡Bruja! ¡Bruja satánica! ¡Deja a nuestros bebés!». Doña Antonia salía de su casa y preguntaba que qué estaba pasando, pues ella no había hecho nada y que se tranquilizaran. Doña Victoria la apuntaba con el dedo y decía: «¡Bruja! ¡Bruja! ¡Es una bruja!». Así los pobladores comenzaban a tirarle piedras, comenzaban a golpearle, a aventarle palos, entre golpes y patadas. Un hombre se interponía en aquel hinchamiento. Era el tendero de esa cuadra y decía: «Déjenla en paz, ella no hizo nada». Así golpeaban a aquel tendero también, dejándolo en el suelo, y continuaban con el hinchamiento. Doña Victoria seguía incitando a aquel hinchamiento. Así, entre golpes, palos, piedras, el sacerdote sacaba una botella de mezcal y se la rociaba a la bruja Antonia, que yacía en el piso, sin fuerzas, y con una antorcha que le aventaba a doña Victoria, ardía sin piedad por aquella muchedumbre. La bruja Antonia, en su último grito, decía: «Satanás, tú muchas veces me trataste de tentar. Yo jamás caí en tu poder. Hoy te exclamo, antes de morir, quiero el poder de la venganza y mi magia será tuya». Entonces, en ese momento, una risa tenebrosa se hacía presente en ese lugar y se apagaba la vida de la bruja Antonia. La población escuchaba la risa y decían: «Sí, sí era una bruja». Y así se marchaba creyendo que el mal lo habían exterminado. Cuando a los días posteriores se daba el arresto de un grupo delictivo que se dedicaba a robar niños para venderlos a la gente de dinero en la capital para su adopción. Esa banda delictiva había sido la culpable de esos delitos. La población sentía algo de pena, pues habían matado a una pobre mujer inocente que no había sido culpable de nada. Doña Victoria argumentaba que no se sintieran mal. Entonces, ¿por qué se veían bolas de fuego en el cerro? Don José decía que él trabajaba con linternas chinas y que le hacían pedidos de la capital, que las usaban en bodas de ricos o algo por el estilo, y él iba al cerro, al ser un lugar húmedo, a probarlas allá para no generar un incendio en el pueblo, que era algo muy sencillo, que se hacía con papel y una vela y se elevaba y parecían bolas de fuego. En eso la población sentía vergüenza, pues habían matado a una pobre mujer
dejándose manipular por doña Victoria, una pobre mujer que no le había hecho nada a nadie, sino todo lo contrario. Incluso a muchos de los que ayudó estaban ahí presentes, linchándola. Aún así, por su doble moral, nadie lloró por la bruja Antonia y nadie pidió por su alma. Ya había pasado aproximadamente un año de la muerte de Antonia. Habían transcurrido 11 meses, para ser exactos, cuando un día a varios pobladores se les estaban muriendo ganados, gallinas, vacas y borregos. Ese mismo día llegaba por la madrugada una gran plaga de chapulines que masacraban la agricultura, el maíz, el frijol, las legumbres y diversos cultivos. Y muchos pobladores habían escuchado la voz, o mejor dicho, el canto de una mujer que iba cantando en las calles, pero ya no era una melodiosa voz. Ese niño lindo que nació de día quiere que termine con la hipocresía. Ese niño lindo que nació de noche quiere que su sangre el diablo derroche. Satanás viene por usted de noche y en este invierno se van al infierno. Dormirán calientes, muy calientitos. No había duda, era la venganza de la bruja Antonia sobre el pueblo. A un mes antes de cumplir un año de muerta, toda la población tenía miedo, pero sobre todo el sacerdote y doña Victoria. Aún así creían que sus rezos le salvarían. Un día, mientras el padre dormía en la madrugada, soñó que ardía en el infierno y cuando despertó, vio a un hombre sentado en su cuarto. La habitación apestaba a azufre. El sacerdote le decía: Satanás, vete de aquí, pues yo soy hijo de Dios. Y comenzaba a rezar y aquel elegante hombre solo reía. Sí, aunque no lo creas, yo sé rezar también. Sé más rezos de los que tú sabes. Pues no olvides, yo soy el ángel caído. ¿Sabes que mucha gente cree que los rezos me asustan? Están equivocados. Me asustan cuando la persona es cercana a Dios. Pero tú, clérigo, tienes el alma podrida. Dios dejó de tenerte en su gloria ya hace mucho tiempo. Hace un año mataste a una inocente. ¿Y qué dice el 5.º mandamiento? Te lo recuerdo por si no lo tienes en mente. Dice: no matarás. Y también, clérigo, te recuerdo el primero, que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y creo que tú amas a la señora Victoria más que a Dios, pues con sus encuentros donde rompes cada vez el celibato con doña Victoria, cada tercer día que mantienes relaciones con ella. Y no solo eso, ¿no conspiraron hace años para matar a su esposo? Cuando una noche Victoria sacó a todo el personal, dejó la puerta abierta y entraste en aquella hacienda tomando una almohada y así lo asfixiaron. Sacerdote, no rece, usted ya está en el infierno. Solo en ese sueño le mostró un poco lo que pasaría cuando esté conmigo. Así que esta noche me voy, pero usted ya tiene su destino fijado. El sacerdote, ya con miedo, pues sabía que le esperaba una agonía en el infierno. Al día siguiente, en la misa del domingo, el sacerdote, que era la misa de las 10 de la mañana, cuando más gente había del pueblo, decía: normalmente ustedes se confiesan conmigo por sus pecados, pero el día de hoy, tratando de salvar mi alma, yo me confesaré con todos ustedes y ante Dios nuestro Señor como testigo que me observa en este recinto santo. Y así comenzaba a contar frente a todas las personas todo lo sucedido con doña Victoria y su amorío, que era su amante, y sobre el homicidio del esposo y de doña Antonia, y sobre el mal que hicieron sobre aquella bruja. En aquella misa también se despedía de todos los feligreses
Decía que dejaría de ser sacerdote y solo trataría de salvar su alma. Doña Victoria, quien estaba en primera fila y era juzgada por todos, por la vergüenza que sentía, solo salió corriendo de aquel templo. La gente le gritaba asesina, su grupo de amigas del Rosario le abandonaban y era repudiada, pues le había puesto una maldición al pueblo. Así en las noches se continuaba escuchando ese terrorífico canto de la bruja Antonia. Y esa noche aparecieron 3 personas muertas con expresión de terror y las manos totalmente engarrotadas, pues eran personas que habían participado en el linchamiento de la bruja Antonia, sin duda alguna. Una noche había 3 hombres que estaban tomando en una banca de la plaza cuando escuchaban ese canto que se acercaba cada vez y cada vez más, y veían a la bruja Antonia enfrente de ellos. Todos se quedaban congelados. La bruja Antonia le decía a un hombre, a don Luis, que era el tendero: usted fue el único que me defendió, váyase de aquí. Y le decía al otro hombre, usted que construye las linternas, dijo la verdad y me ayudó a limpiar mi nombre, váyase. Así aquellos 2 hombres salían despavoridos y solo quedaba uno y decía, tú te quedas el día de hoy tú visitas el infierno. Así ese hombre moría con una cara de agonía y sufrimiento sentado en aquella banca, y la gente ya no salía. Sin embargo, día a día se encontraba gente que moría en situaciones extremadamente raras, incluso dentro de su casa, pero todas con aquel rostro de sufrimiento y dolor. La gente que trabajaba con doña Victoria dejaba de trabajar con ella, incluso ya no querían trabajar ni saludarle, pues ella había sido la artífice de todo ese mal que estaba cayendo. Llegaba el aniversario de la muerte de la bruja Antonia, cuando se escuchaba ese canto nuevamente en todo el pueblo, entre los callejones y calles. La gente desesperada de ese pueblo, al tratar de pagar sus pecados, de disminuir ese mal, se congregó afuera de la hacienda de doña Victoria, con palos y piedras. Cuando sacaban a doña Victoria comenzaba un linchamiento nuevamente, entre golpes y quemaduras por las antorchas. Doña Victoria, ya casi agonizando, decía, siempre di mi vida a Dios, pero Satanás, hoy soy tuya, permíteme vengarme de este pueblo, y todo lo que tengo será tuya, mi alma, todo será tuyo. Así escuchaba una voz que decía, no, tu venganza no será realizada, pues tu alma ya está condenada a ser mía desde hace mucho tiempo. No hace falta que me vendas nada, pues tú no tienes nada que yo no pueda obtener de ti. Mis querubines diabólicos ya te están esperando en el infierno y no sabes la agonía que te espera. Esto apenas es el comienzo, esto no es nada. Así doña Victoria moría un año después que la bruja Antonia, justo a la misma hora. Sin embargo, se sigue escuchando aquella canción, cantando en las noches en aquel pueblo, pues se dice que aún quedan muchas personas por cobrar la venganza y viven con miedo sabiendo que la bruja irá por ellos en algún momento. Esta fue la leyenda que el día de hoy traje para ti. Espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces estén apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí solo me resta desearte una mórbida noche.